hace aproximadamente 2 años y medio, 3 años, incursioné en el campo y en el arte de hacer objetos con cuero, hacer sobre todo fundas de este tipo, algo más muy muy sencillo, ¿verdad? Y posteriormente pues fui evolucionando y fui adquiriendo mayor experiencia viendo videos en YouTube. Y pues la primera de las interrogantes que me tuve que hacer era pues cuáles eran las herramientas idóneas para hacer este tipo de trabajos. Y para ello tuve la oportunidad de ver un video de Bushcraft Latinoamérica en donde Andrés hace digamos, una explicación muy muy sencilla de cómo hacer parte de esos trabajos sin tener un equipamiento importante. De hecho, uno puede comprar todo un kit de herramientas por precios de 25, 30, $40, tal vez de no muy buena calidad, pero sí se venden en las redes sociales, ¿verdad? En Amazon, en Wish, en ese tipo de cosas. Yo compré algunas de ellas. Bueno, vamos a hablar hoy entonces de las herramientas básicas para todos aquellos que quieran incursionar en este apasionante y precioso hobby. Quizás de las herramientas básicas que vamos a tener, primero vamos a marcar sobre una lámina de cuero qué son las formas que vamos a querer cortar. Entonces, pues un portaminas sería perfectamente, tenemos que trabajar por la parte de atrás del cuero, nunca trabajemos por el frente, por la flor, ¿verdad? Existen también este tipo de bolígrafos especiales para rayar en cuero sin que esta marca quede permanente, ¿verdad? Ahí pueden verla, es como un color plata, pero luego uno la puede con un borrador fácilmente eliminar. Entonces lo primero que hay que hacer es marcar la figura que vamos a cortar. La herramienta de corte pues puede ser una elaborada por uno mismo con una cegueta. Esta podría ser una. Esta me la hizo mi amigo Fran Rojas. A partir de una cegueta se cortó. Hay varios videos de cómo hacerlo. Y es estilo Kiridashi, o sea, solo tiene el bisel por un lado para corte de esta forma. La parte que vamos a desechar es la de allá. Entonces aquí dejamos el corte totalmente vertical. Yo he venido trabajando hasta el momento con un simple y sencillo cúter. Estos cúter, si usted tiene suficientes repuestos, pues va a ir quebrando los pedacitos de hoja conforme se van utilizando, pero yo tengo mucho tiempo de no cortarlos y simplemente aquí una piedra de grid más o menos 1000 le hago punta ahí a la parte del filo que es la que va a estar más solicitada, más comprometida, ¿verdad? Entonces aquí les hago filo en seco, ni siquiera humedezco la piedra, constantemente lo estoy haciendo en este sector de la piedra, una piedra común y corriente de estas de afilar cuchillos, ¿verdad? Esta es una marca Norton. Bien, entonces eso es relativo al corte. Por supuesto, antes de cortar, pues tengo que medir, y este tipo de herramientas es súper útil para hacer mediciones porque el cero está en el tope. Y entonces ya pues uno parte del tope y pone aquí en centímetros o en pulgadas la medida que quiera hacer. Es muy, 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 muy útil. Entonces, lo primero entonces sería las herramientas de corte. Luego hay que, una vez que se ha cortado, pues probablemente depende de lo que esté haciendo, va a haber que plegar, va a haber que doblar, va a haber que juntar una pieza con otra y vamos a tener que unirla, vamos a tener que usar un pegamento de contacto. Y en una tienda de arte donde venden pinturas para acuarelas y pastel y todo, venden esta herramientita que es básicamente para untar pinturas, ¿verdad? Pero funciona muy bien
cuando tengo que esparcir goma, que la pongo en un papel y la voy llevando por el borde de una forma muy ordenada, muy limpia, en lugar de un pincel. Entonces voy cogiendo de un poco que saqué de esto, lo pongo sobre un papel y de ahí voy sacando pedacitos, puntitos, ¿verdad? En el extremo de la paleta esta, y voy untando la parte que quiero pegar. Entonces esta es una herramienta que me va a servir para esto. Una vez que las piezas están pegadas, como esta, si queremos una superficie uniforme y vamos a bruñirla, necesitamos, antes de bruñirla, hacerle un rebaje con esta herramienta que se llama matacantos. Esta es una herramienta que tiene un filo con el que vamos a eliminarle los bordes no deseados al cuero que hayamos cortado. Cuando cortamos queda muy perpendicular, y entonces cuando vamos a bruñir esa superficie cortada a escuadra, prácticamente cuando le hacemos el aplaste para bruñir, que es pues darle un acabado, vamos a ver, una pieza bruñida por aquí que tenga, esto es bruñir, darle un acabado brillante al borde del cuero, pero esta parte tiende a abrirse, entonces antes que se abra, primero se corta con el matacanto, se le quita a 45 grados y luego se hace el bruñido. Entonces de esta forma el acabado que nos va a quedar pues es un acabado buscado, deseado, bonito, ¿verdad? Vamos a ver esta funda. Vean que aquí antes de bruñir había que lijar, y vean que ustedes ven una serie de puntitos, y eso es porque el cuero, cuando es perforado, se expande y esos puntitos deberían haber sido lijados. Entonces debería haberse bruñido antes después de coser, después de perforar, para que este borde quedase totalmente liso. Bien, entonces las piezas, para doblarlas y darles forma, vamos a utilizar el cuero saturándolo, mojándolo, y podemos con los dedos deformarlo para que tome las formas del instrumento que vamos a querer guardar, si es que queremos hacerlo de esta forma. Esto es para el efecto de retención. Retención es que esto no se salga, porque va a quedar retenido por su propia forma en el cuero húmedo. Entonces esto se hace con las yemas de los dedos. Si usted le mete las uñas, le van a quedar aquí marcadas. Es un proceso que se hace con yemas de dedos. Un cuchillo, una funda como esta, que está en proceso. También todas estas formas fueron dadas después hablamos de esto. Entonces veamos cómo toma la forma del cuchillo, la forma de la guarda, ¿verdad? De esta forma el gavilán. Luego enseñamos este cuchillo y vamos a hablar luego de las formas de retención. Esa es una forma de retención, o sea, una forma como el cuchillo queda retenido en la funda sin salirse. En este caso, además que se hizo el bruñido, se le colocó este corchete, este broche, que hay que abrirlo para sacar el cuchillo, para que el cuchillo no pase ahí por el broche, ¿verdad? Entonces veamos que en un cuchillo como este, ahí queda con ese broche retenido. Un cuchillo muy interesante, Elk Ridge, de baja gama, pero muy llamativo, ¿verdad? Que es la hoja escalada, y se ve algo realmente llamativo, muy precioso. Y tiene una empuñadura, una forma, un grip muy agradable. Bien, después hablamos de este cuchillo, vamos a hacerle un video específico. Una vez que se mete, aquí se presiona y ya queda retenido. El sistema para portarlo, para un porte vertical, ¿verdad? Siempre es bueno dejarle unos 6 centímetros, largo de las ranuras para portarlo, unos 6 centímetros.
vean que aquí originalmente pues utilizaba esta herramienta. Uno escoge el diámetro que va a utilizar, le da vuelta a la estrella y hace la perforación. O puede hacer uso de estas herramientas que son troqueles, que inician de un lado y luego del otro, y entonces luego con el cúter hacemos la unión entre los dos cortes y nos queda pues una transición de la parte recta a la parte curva bastante homogénea, no quedan saltos ni nada por el estilo. Entonces estas son herramientas para perforar y hacer este tipo de ranuras, que generalmente hay que hacerlas muy temprano en el proceso de elaboración. Entonces estábamos hablando de los sistemas de retención. Esta es otra que está en proceso. Pueden ver que está moldeada ahí, ¿verdad? Ahí tienen la forma para un cuchillo determinado. Hay que tener cuidado que esto lo hicimos para un cuchillo determinado. Me gusta en este caso, en lugar de volver el talí o la presilla pasacinturones por detrás, que va a quedar la parte carnosa del cuero, en la parte visible, me gusta más bien doblarla hacia adentro. Y aquí hago un artilugio que la uso de una vez de costilla. Entonces vemos cómo ahí va a quedar ya este cuchillo totalmente metido en la funda y protegido a través de esta costilla, protegidas las costuras de que al entrar y salir el cuchillo de la funda no lo vaya a dañar. Este es para un cuchillo CDU, Chamán CDU de Cuchillería Miguel Nieto, que viene con funda de nylon, y pues un cliente me pidió que le hiciese esta funda que está en proceso. Entonces ya prácticamente está lista para pegar. Después de pegar, para que esto se quede quieto, ¿verdad? Se quede en su lugar, vamos a hacer uso de este tipo de prensas, pero cuidado que esto no esté húmedo. Bueno, para pegarlo no tiene que estar húmedo, porque si no la goma no pegaría, pero eventualmente el cuero se podría marcar, porque estas prensas son muy fuertes. El cuero se podría marcar porque hay que dejarlo una hora más o menos, y entonces para ello pues es preferible usar un cuero delgadito, ¿verdad? Entonces hay que tener pedacitos, rectángulos de cuero delgadito para hacer estas prensas de esta forma. Y estas, un juego de unas 4, 6, 8 prensas de estas son muy útiles para hacer ese proceso. Una vez que ya el cuero esté pegado, como el proceso que sigue es, hay que tomar la decisión si va a quedarse en color natural o si se va a teñir. Si se va a teñir, entonces hay que teñirlo antes de perforarlo, porque si perforamos y teñimos se va a alojar tinta en los huecos de la costura, y cuando estemos pasando el hilo una y otra vez va a ir recogiendo el color y se va a ir tiñendo el hilo. Entonces no cometamos ese error. Si vamos a teñir, bueno, vamos a usar estas herramientas que son desechables, ¿verdad? Cogemos la tinta y coloreamos por todo lado usando guantes de esos de látex, de nitrilo, para darle todo el acabado en un solo tono bastante homogéneo. Esta es la herramienta idónea. Entonces ya vamos hablando de ella. Si vamos a bruñir, ya una vez que le hayamos hecho el matacantos, que todavía no lo vamos a hacer aquí porque todavía está irregular, después de pegar, el proceso que sigue es de lijar. Entonces para ello vamos a usar pues una lijadora de estas comunes y corrientes, ¿verdad? Que todos tenemos en la casa. Vamos a lijar para que esos acabados queden bastante homogéneos, para que pierdan las irregularidades que tienen. Por ejemplo, esta de ahí, ¿verdad? Y con la lijadora eso va a salir. Y estas partes pues las vamos a sacar aquí en la parte curva. Ok, entonces ya una vez que esté pegado y prensado, vamos a pulirlo para pasar al siguiente paso, que es el marcar dónde va a ir el canal de perforación, el canal en el que vamos a hacer las pequeñas perforaciones para coser. Para ello vamos a hacer uso de una herramienta
que en carpintería se llama gramil, no sé en cuero cómo se llama, no he encontrado, pero no es otra cosa más que un instrumento para trazar una línea paralela al borde, haciéndolo con firmeza, ¿verdad? Aquí con firmeza. Este no lo voy a hacer todavía porque aquí hay irregularidades que si lo hago ahora, esas irregularidades van a quedar aquí en el canal. Entonces no uso esta herramienta hasta que esto haya sido lijado debidamente. Un consejo que por ahí nos dio en algún momento el canal Busque Latinoamérica, pues dice busque un tornillo, un clavo, lo prensa aquí para que escoja la separación. Esta separación es preferible que sea de 4 milímetros. Y entonces ya con un tornillo prensado en esa posición o con cualquier objeto, ¿verdad? Voy a buscar un tornillo. Bueno, voy a coger cualquiera realmente. Este cosito vamos a ver aquí, ¿verdad? Entonces, así tan adentro lo pongamos, vamos a graduar esta anchura. Entonces, una vez que ya está fijado, vamos a marcar el cuero de esta forma. Y vamos a lograr el cometido, que es tener una línea paralela al borde sobre la que vamos a hacer las perforaciones para coser. Entonces, es una herramienta que todos tienen unas pinzas, un alicate de estos, y cualquier tornillo, cualquier clavo va a servir para ese fin. Y si no, pues vamos a comprar esta herramienta. Esta herramienta viene originalmente con esta pieza, que podemos ver que tiene un agujero. Ese agujero tiene un filo que va a extraer del cuero por el cual lo estemos pasando, va a extraer como un canalito, ¿verdad? Va a ser algo así, de esta forma. Ahí tiene un filo terrible que va a ser un canal y va a extraer. Si queremos hacerlo de esa forma, no es estrictamente necesario. Se usa para proteger el hilo de la fricción de los roces posteriores y evitar que se gaste. Yo en este caso cogí una llave Allen y en un esmeril se le redondeó esto me lo hizo mi amigo José Luis, me lo redondeó, una llave Allen, pues la llave es como ese tamaño, ¿verdad? Primero la cortó y luego redondeó, para que a la hora de hacer el marcaje, ¿verdad? Vamos a hacer el marcaje aquí, entonces ya quede perfectamente, vean ahí, voy a hacerlo suavecito, vean cómo está quedando ya la marca. Apenas lo pasé suave, ¿verdad? No tiene filo, es redondeado para que deje una marca sobre la que podamos guiarnos a la hora de hacer la perforación. Una vez que hayamos marcado, es momento de hacer las perforaciones. En este caso, como esto es 3 capas de cuero de 3 milímetros, si yo hiciese las perforaciones con herramientas como estas, que son básicamente para cueros delgados, aquí sí marqué, se puede ver la línea que deja el gramil. Entonces luego con estos tenedores que los venden específicamente para esto, yo la primera que hice la hice con un tenedor, compré unos tenedores para desecharlos, enderecé y los afilé un poquito y los utilicé, pero se doblaban constantemente porque no eran de este grosor, entonces se doblaban cuando se golpeaba. Si yo introduzco esta herramienta aquí, primero no va a llegar hasta el otro lado, y segundo va a costar mucho rescatarla. Cada vez que se clava, retirarla me va a costar mucho, se va a atorar. Entonces cuando las perforaciones son tan profundas, es preferible hacerlo con un taladro, puede ser con un taladro Dremel, ¿verdad? Una motoherramienta de este tipo, poniéndole una broca, con el inconveniente que si lo hacemos a mano,
Estas perforaciones sí sabemos por dónde entran, pero por detrás algunas van a ir así, algunas así, otras por este lado, y por detrás nos va a quedar irregular y se va a ver muy mal, muy mal esa costura si todas las hicimos a mano de esta forma, porque no vamos a lograr mantener una posición constante a lo largo de un proceso, sobre todo tan grande como este tipo de perforaciones y que tienen curvas además. Entonces es preferible para ello utilizar un taladro de banco. El taladro de banco ya les voy a mostrar. Este es el taladro de banco, ¿verdad? Es una herramienta en la que yo aquí voy a bajar y el taladro siempre va a estar perpendicular a esta superficie. Entonces se fija aquí la pieza que vamos a cortar con un tope, se le pone un tope de madera por un lado para que avance siempre paralelo, para no estar ajustando la distancia desde el borde hasta la perforación. Nada más tengamos que preocuparnos del avance en esta dirección. Hay que hacerlo con mucho cuidado. De esta forma todos los huecos nos van a quedar perpendiculares a la superficie. Cuando hablamos de las herramientas de corte, ¿verdad?, que dijimos de esta, siempre, bueno, cortes curvos uno los va llevando a mano alzada. Lo recomendable es cortar a una distancia de 2 centímetros desde la costilla, ¿verdad? Si esta es la costilla, pues este corte de aquí para afuera a 2 centímetros y luego los ajustes los hacemos ya con la pieza hecha. De lo contrario, si cortamos muy ajustados, pudiésemos cometer un errorcito, un error de cálculo y se nos va a ir y vamos a malograr pues lo que estábamos haciendo. Entonces, cuando son cortes rectos, la mejor herramienta que yo he utilizado es una escuadra de estas que no tienen aquí cachas, ¿verdad?, para poderla poner de plano, porque se ajusta muy bien al cuero y no va a movérsenos. Podemos hacer buena presión con los dedos y por este lado hacer el corte. De esta forma nos va a quedar cortes rectos. Ya si el corte es muy largo, muy largo, por ejemplo, para hacer una faja, una tira como estas para colgar una cartera, se requiere pues una regla muchísimo más larga, y en ese caso esa regla es mejor prensarla con sargentos, prensarla totalmente al banco, ¿verdad? Yo en esta mesa aquí pongo una regla larga. Bueno, si el corte fuera de 30 centímetros, probablemente usaría estas, ¿verdad?, de 30 centímetros. Pero si el corte es de más de esa distancia, utilizo un perfil de aluminio o una regla más larga que me permita prensarla en 4 partes para hacer ese corte perfectamente recto. Entonces esas son las herramientas de corte. Estábamos entonces con el marcado, ¿verdad? Entonces con el gramil hacemos la perforación, hacemos el marque, dónde va dónde queremos que haga ya como marca ahí, queda la piel marcada, dónde queremos marcar y luego dónde queremos perforar. Entonces para perforar vamos a hacer uso de estas herramientas que se llaman tenedores, que los hay de 1, de 2, de 4 y de 6, a veces hay hasta de 8. Entonces en tramos rectos vamos a utilizar preferiblemente la de 6. Ponemos el último o el primer diente en digamos, si yo estoy perforando, si estoy haciendo este tipo de perforaciones, esta ya está hecha, ¿verdad? Entonces siempre marco la primera, más o menos un diente en libre ahí, y entonces marco esta. Pero cuando voy a hacer las siguientes, pongo la primera en el último punto y aquí sigo haciendo la perforación. Entonces de esta forma, de aquí me paso y me paso aquí, y bueno, para hacer la perforación y que esta herramienta no se dañe y no dañe lo que tenemos alrededor, pues es mejor usar así un par de cueros de 3 milímetros pegados. Yo les acostumbro a hacer una marca externa, aquí podemos verla, separada, es igual la misma separación de los
de los dientes, 5 milímetros, estos los venden de 4, de 5, de 6 milímetros, el 5 es muy bueno, porque se ajusta mucho a medio centímetros, y si las piezas las hacemos en centímetros, pues la longitud siempre nos va a coincidir empezando y terminando sin problemas. Entonces, de esta forma, cada vez que yo perforo, no voy a gastar la herramienta pegándola en un tronco, pegándola en una tabla de nylon, sino que la herramienta pues va a pasar en esos huecos que ya están ahí, y aquí por fuera me puedo guiar dónde está el hueco. Entonces coloco la pieza de esta forma, ajusto que esté el primer diente en uno de las líneas rojas que vemos ahí. Ya sé que todos los demás me van a caber o a calzar en los huecos que están debajo, ¿verdad? Estos huecos que ya están preelaborados, y no voy gastando la herramienta, solo gasto el filo en esta pieza que voy a estar trabajando. ¿Verdad? Aquí hay una que se ve más claro, tal vez, ¿sí? Entonces se va perforando de esta forma. Esta es la herramienta para perforar, para cueros delgados, ¿verdad? Para cueros, cuando estoy trabajando cueros de 2 milímetros, de 1 milímetro, o a lo sumo 2 cueros de 3 milímetros, pero ya cuando son 3 cueros de 3 milímetros ya no, la herramienta no alcanza. Entonces no debiéramos usar los tenedores para eso, únicamente para marcar el equiespaciamiento que vamos a hacer en el proceso. Una vez que hayamos terminado el marcaje, ¿verdad? Ya lijamos, ya hicimos el matacantos, vamos a hacer el bruñido. Entonces el bruñido se va a hacer una vez que ya la pieza está cocida, ¿verdad? El bruñido es, vamos a lijar esto con la lijadora y vamos a ponerle una combinación, una pasta para bruñir. Las venden hechas o la podemos fabricar con cola blanca y agua, y vamos a pasar rápido este instrumento, que es de madera de poro muy fino, ¿verdad? Y madera muy dura. Vamos a pasar rápido para bruñir. Bruñir es acomodar las fibras para que no queden pelitos mechudos ahí feos. Entonces el bruñido, ¿verdad?, que vamos a lograr, pues va a ser algo como esto, ¿verdad? Ya queda brillante, queda acomodado el pelo. Eso es bruñir. Entonces ya pasamos al bruñido, que tenemos que hacerlo después de coser. Entonces quizás esto debería estar como por aquí. Sigue la costura. Para coser vamos a usar agujas que se llama punta roma. No tienen puntas, porque de esta forma es más fácil no quedársenos enganchados, punzados en las perforaciones y en los hilos que van a estar. Entonces sí es bueno hacerse de unas agujas así de tipo de huecos suficientemente grandes para poder pasar el hilo, ¿verdad? No son agujas de coser comunes y corrientes, ¿verdad? Entonces estas las venden separadas o en juegos, y entonces son huecos grandes. Pero siempre es bueno para enhebrar usar herramientas como esta, ¿verdad? Entonces cogemos una aguja, es un enhebrador, ¿verdad? Siempre lo tengo pegado a este hilo, porque esta herramienta tan pequeñita y tan delgadita se extravía constantemente. Entonces ya con este hilo pues ya no va a ser fácil que se desaparezca. Entonces paso ahí, monto el hilo con el que voy a coser, ¿verdad?, que es un hilo encerado. Y un consejo con el hilo encerado es que cuando voy a hacer costuras bastante largas, la cera la va a ir perdiendo. Entonces, bueno, ya aquí una vez ya tengo la punta pasada, y luego se hace, se pincha aquí. Vamos a hacerlo rapidito así. Se pincha y se pasa para atrás. Este que está aquí, esta punta, la pasamos para atrás y ya queda la aguja suficientemente enhebrada de ahí y no se nos va a zafar. Les decía de lo importante cuando tengo que pasar grandes costuras, costuras de más de 10, 20 centímetros,
pues no quiero perder la cera del hilo, y como el hilo tiene que atravesar tantas veces, va a ir perdiendo la cera, y entonces las últimas partes, que si empecé a coser aquí, cuando voy por acá, ya el hilo ha cambiado de consistencia, ha cambiado de apariencia y de textura, se empieza a desmechudar, se empiezan a salir hebras. Entonces lo idóneo es de camino, cada cierto número de puntadas, cada 5 centímetros, pues paso el hilo por una vela, ¿verdad? Aquí lo hago pasar, entonces ya el hilo se vuelve a encerar. Entonces vea cómo van quedando los canalitos, ahí como voy haciéndolo, ¿verdad? Entonces de esta forma el hilo siempre va a estar encerado, va a resbalar fácilmente y va a no perder su consistencia, conservar siempre la misma apariencia. Una vez que ya está perforado, al final pues se va a utilizar un mechero, un encendedor para quemar los 4 milímetros. Le corto yo el último pedacito, enciendo, quemo y caliento, derrito, y con esta misma parte aplasto. Entonces de esta forma el aplaste queda prácticamente invisible. Déjenme ver que tengo uno. Estos me inventé una forma de hacerlo por dentro para que aquí no quede en ningún punto el aplastamiento que queda del hilo. Entonces queda muy elegante porque queda aquí adentro internamente la fundición del hilo y la terminación, ¿verdad? Vean cuando se comete un error cómo es visible, ¿verdad? Esto quedó espantoso, y esto es porque no se siguió la misma secuencia, que para ello, para aprender a hacer esa puntada, se llama la puntada guarnicionera, hay que hacerla siempre de la misma forma. Aquí me descuidé, hice algo y no me di cuenta y quedó mal. Por el enfrente quedó más o menos, pero por detrás salió la jarana, porque me enredé con un hilo ahí, y eso o lo dejo así si es para mí, no me gusta, por cierto, probablemente lo termine deshaciendo, o le advierte al cliente que le quedó feo, pero eso se ve horrible, ¿verdad? Esto hay que deshacerlo, hay que hacerlo nuevo. Bien, entonces ya estamos con el proceso de costura. Para coser es conveniente comprarse o hacerse una prensa, eso se llama un potro. La voy a ir pasando a todo lo largo de aquí de la cámara. Tiene ahí un tornillo de barril, una tuerca de barril para ajustar este tamaño. Aquí tiene cuero para que no marque las piezas que voy a coser, y tiene una base en la que pongo los pies. Entonces de esta forma ahí pongo